voluntad de hacer paisaje con distintas escalas, con distintas ópticas, y esa diversidad me parece que es lo que enriquece el paisaje y el oficio. Y bueno, en la universidad me parece que es necesario mostrar esa variedad, esa amplitud de miradas que tiene el paisaje implícito. Y bueno, también es una oportunidad de hermandad con el país vecino. Acá tenemos el gran Leonardo Moreira, que es licenciado en diseño del paisaje, una carrera de alguna forma prima, pero no decir hermana de la carrera de la UBA, y que, bueno, para nosotros es interesante ver otras miradas, cambiar un poco los bigotes, las barbas, no ver siempre lo mismo, no escuchar siempre lo mismo, así que creo que es muy rico, y por eso muy bienvenido, Leonardo, y bueno, te escuchamos. Bueno, gracias por la invitación y bueno, es un gusto enorme, por supuesto, compartir esta charla con ustedes. Y hoy les voy a contar una experiencia que tuvimos, bueno, yo les cuento un poco rápidamente que soy docente en la Universidad de la República, en la licenciatura de Diseño de Paisaje, en uno de los talleres de diseño, ¿verdad? Y les voy a contar en el día de hoy una experiencia que tuvimos con los docentes y estudiantes a razón de que habíamos observado que en las 17 áreas protegidas de Uruguay habían algunas que tenían como título, por ejemplo, paisaje protegido de cosa. Bueno, entonces lo que quisimos ver, primero estudiar el plan de manejo de estas áreas y bueno, de esa forma empezar a trabajar con los estudiantes. Entonces yo ahora voy a compartir la presentación. Presentar ahora. Viste que vas ahí abajo donde dice presentar ahora, ¿sí? Sí. Genial. Toda la pantalla. Y ahí digo compartir. Vamos arriba. Una ventana. Sí. Y comparto. Entonces, vamos a la presentación. Ustedes me dirán si están viendo. Perfecto, ahí estamos. Bien, bien, perfecto. Entonces, como les decía, el paisaje protegido de la Quebrada de los Cuervos fue el objeto de estudio en esa oportunidad. Como ven, ocupamos un semestre del año 2017 y otro semestre del 2018. Entonces, ahora lo que voy a hacer es mostrarles dónde estamos parados, ¿verdad? Ustedes están aquí, yo estoy acá, y donde vamos, lo que les voy a mostrar es esta área de aquí, ¿no? Que es en el departamento de 33, al noreste del país, ¿verdad? Perdón, eso no sé si se está compartiendo, ¿eh? Yo por lo menos veo la carátula ¿No? del mismo PDF. No, no se ve. ¿Vos estás mostrando otra cosa? Sí, estaba mostrando un Google Earth. ¿Ahora? Ah, no, ahora volvimos al menú de caras y barbas. Muy bien, ya lo vamos a solucionar. Sí, sí, seguro. Vamos de nuevo. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahí está, muy bien. Bien, les decía, bueno, ustedes están acá, por acá está Montevideo, yo estoy en este momento acá, la regional este de la Universidad de la República se encuentra aquí, y el lugar de estudio es en esta zona de acá, en la Quebrada de los Cuervos, en el departamento de 33, les decía que es al noreste del país. Bien, dicho esto, vamos a continuar con la presentación. Bien, presentación para todos. Este es el plan de manejo. ¿Estoy haciendo bien las cosas o de nuevo tengo que...? Claro, Estoy seguimos en mostrando el plan de equilibrio. manejo. Capaz que tendrías que, acá un Bien. experto nos sugiere compartir pantalla completa y ahí vos te movés libremente y vemos todo tu escritorio. Otra opción. Ah, bueno, compartir pantalla completa. Tú puedes, tú Compartir. puedes. Bien. Ahí estoy.
les decía que este es el plan de manejo que hacía referencia, donde, bueno, citaban de alguna manera la palabra paisaje y eso de alguna desencadenó este trabajo que se enmarca en una propuesta que tiene la Universidad de la República, que se llama EFI, que es el Espacio de Formación Integral, donde es una forma de hacer extensión universitaria donde los estudiantes y los docentes se aprenden de la praxis, ¿verdad? Bueno, lo primero que intentamos hacer en este trabajo fue una caracterización del paisaje de la Quebrada de los Cuervos. Entonces, lo que hicimos fue atacar diferentes flancos como para poder abarcar el concepto de la percepción del paisaje. Bueno, entonces, ¿qué tuvimos en cuenta en este caso? En principio, los factores de visualización, ¿no? La visibilidad, la intervisibilidad y las cuencas visuales. La caracterización del paisaje, como veníamos viendo, también hicimos foco en los factores ambientales, los factores temporales, topografía del lugar y distancia de los mismos. Bueno, esto lo voy a pasar rápidamente porque, bueno, es la metodología que usamos para poder caracterizar el paisaje y, bueno, y ahí está a qué nos referimos con los factores ambientales, los factores temporales, por ejemplo, es cuando eventualmente si hay un incendio y ese humo provoca algún tipo de disturbio en el paisaje. La topografía del lugar, si es un lugar de quebrada, como este caso, el que les voy a mostrar, o donde la topografía es simplemente lo más llana posible, entonces las cuencas de percepción son muy, muy lejanas. Se tuvo en cuenta la riqueza del paisaje, la fragilidad y vulnerabilidad del mismo, la calidad visual, la potencialidad del paisaje. Bueno, los factores que afectan la fragilidad son los factores bióticos, los factores de visualización, de singularidad, factores de accesibilidad visual. Esto seguramente que ustedes ya lo han visto, por eso lo paso bastante rápido. Se trató de generar este tipo de tablas, por ejemplo, cuando estudiamos los factores bióticos, se los trató de calificar entre alto, medio y bajo, teniendo en cuenta estos criterios, ¿verdad? La pendiente, cuando supera los 30 grados, es alta, cuando es entre 15 y 30 grados es media, y entre 0 y 15 es baja, y así sucesivamente. Estos son los factores de visualización y singularidad, también se los cataloga en altos, medios y bajos, después van a ver a qué llegamos con todo esto. Paso rápidamente. El concepto de calidad visual. El concepto de calidad visual es un paisaje que está relacionado con la mayor o menor presencia de valores estéticos, lo que está sometido a una fuerte subjetividad. Sabemos que cuando hablamos de paisaje, inmediatamente las cuestiones estéticas saltan ahí, pero bueno, también eso nos lleva a cuestiones de subjetividad al respecto. Acá les muestro en qué nos basamos. Para los valores estéticos nos basamos en Escribano y sobre la calidad otorgada por el observador, nos basamos en el análisis de Tintón y la adaptación que hizo el paisajista uruguayo Carlos Pellegrino, que fue uno de los hacedores de nuestra carrera acá en Uruguay. Bueno, lo tomamos a él como referente para poder desarrollar el trabajo que ahora les voy a mostrar en este blog. Ya estoy casi un experto en esto de compartir las pantallas. Bueno, el trabajo que se hizo con los estudiantes generó este blog que es de acceso público, donde ustedes, luego de esta pequeña charla que les estoy dando, ustedes van a poder acceder y por ejemplo, esta parte de caracterización del paisaje, que lo dije bastante rápido y de forma desordenada, ustedes lo pueden ver paso a paso para ver cuál fue el criterio que desarrollamos. Les decía que este trabajo se enmarca
en un trabajo de espacio de formación integral, y los estudiantes y los docentes aprenden de la práctica, digamos. Bueno, en esta primer parte, acá contamos quiénes somos, quiénes fueron los estudiantes y docentes que participaron. Acá hay un video que dura un tiempo bastante interesante, por lo cual no lo voy a poner, pero ustedes lo van a poder escuchar. Es una milonga, milongas de Sierras del Yerbal, que de alguna manera describe el sitio que vamos a navegar ahora. Bueno, acá está la memoria y voy a parar en los objetivos. Acá, el objetivo general de este trabajo es realizar aportes al plan de manejo del paisaje protegido Quebrada de los Cuervos desde la percepción del diseño de paisaje. Y después un par de objetivos específicos, que era relevar y documentar los componentes que definen el paisaje protegido Quebrada de los Cuervos, identificar las principales cuencas de percepción, definir su fragilidad. Generar una biblioteca de imágenes del paisaje protegido Quebrada de los Cuervos, elaborar una muestra gráfica en 2 copias. Bueno, estas son cuestiones de detalle, una era para el SNAP y otra para nosotros, ¿verdad? Para el colectivo docente. Bueno, visto la memoria, ahora vamos a mostrarles. El mapa general es el producto que generamos en su totalidad. Van aquí a esta pestaña a la derecha y vamos a poder empezar a ver el trabajo que hicimos, ¿verdad? Bueno, y como vieron en el mapa, los sitios que elegimos son en torno al objeto, a la perla de la Quebrada de los Cuervos. ¿Qué quiero decir con perla? Como el objeto paradigmático de la Quebrada de los Cuervos ahora vamos a ver un par de fotos, es una quebrada entre dos cerros, donde pasa el arroyo Cerval Chico, y bueno, y por sus características excepcionales de la naturaleza, tiene un potencial desde el paisaje muy preciado. Es un lugar que ha generado mucho conflicto. Ahora tengo tanto para decirles que no quiero desviarme, pero bueno, en Uruguay en este momento se están reviendo las políticas de los sistemas de áreas protegidas, lo cual muchos de estos lugares, entre comillas, apeligran no su existencia, pero su posible expansión, por ejemplo, porque la Quebrada de los Cuervos es uno de los lugares que posiblemente se pueda llegar a expandir, por lo cual el área protegida va a ser más grande y los espacios evidentemente va a ser un lugar de mayor protección. Bueno, en el sitio nosotros lo que hicimos fue rastrillarlo de este a oeste y de norte a sur, en una visita que duró un par de días. Tuvimos la oportunidad de ir en varios vehículos, por lo cual el recorrido se hizo en subgrupos. Bueno, de ahí pudimos evidenciar desde el análisis del sitio, desde la cartografía, del trabajo en gabinete y de la información, por ejemplo, que tomamos de esa canción, que es del cancionero popular que les hablaba al principio, es del maestro Rubén Lena, donde de alguna manera se describen sitios de la Quebrada de los Cuervos. Entonces, bueno, el lugar paradigmático que les decía, que es el principal, digamos, que es el mirador propio de la Quebrada de los Cuervos, fue uno de los sitios como dados para poder estudiar, ¿verdad? Porque era como el cantado que había que meterle cabeza a ese sitio. Aquí hay una breve descripción que ustedes después lo van a tener la oportunidad de poderlo leer. El segundo es el Capricho. El Capricho es un establecimiento de agroturismo, de escala familiar, muy próximo también a
al área protegida en el área buffer del área protegida. El sitio número 3 es La Tapera. Cuando hicimos el recorrido, bueno, íbamos por el campo y el lugar es bastante alto, y encontramos una tapera. La tapera es, en Uruguay se le dicen a aquellas casas que son abandonadas y quedan en el paisaje rural, como atalayas, como elementos significativos en el paisaje rural. Aparte de que en esa tapera teníamos datos de a quién pertenecía, bueno, habían otra información que nos hacía, nos dio la posibilidad de poderla elegir también como punto para hacer análisis. El cuarto es la escuela número 44 de Sierras del Yerbal, que también es un lugar paradigmático en el paisaje rural de la Quebrada de los Cuervos, específicamente la Sierra del Yerbal, es la zona adyacente a la quebrada. En este lugar, este artista que les nombré al principio, quien escribe la canción La Ariscona, la milonga, él a los 18 años hizo su práctica docente como maestro en este sitio. Y bueno, y nos pareció también que era pertinente realizar este análisis del paisaje en este lugar que tenía ya una carga que venía desde el paisaje cultural, ¿verdad? Bueno, ahí también seguimos viendo los datos del sitio. La escuela en este momento no tiene alumnos, no tiene estudiantes, por lo cual, bueno, ahora les voy a contar un poquito, no me quiero desordenar. Bueno, ahora les voy a pasar a mostrar cuál fue el análisis que hicimos desde la cartografía de cada uno de estos sitios. Este es el análisis de la cartografía propia de la Quebrada de los Cuervos. La Quebrada de los Cuervos se encuentra en este sitio. Lo que hicimos fue cartografiar la forestación en amarillo, que es esta parte de acá. Cuando me refiero forestación, me refiero al cultivo de eucaliptus, particularmente, o sea, forestación productiva. Bosque ribereño de Quebrada, como podrán ver, es bastante la mancha que ocupa el bosque ribereño. Pradera es quizás el otro 50%, que es el que está en celeste claro. También pueden ver ahí. Bueno, afloramientos rocosos también es bastante, claro, es en plena sierra, por lo cual el afloramiento rocoso es parte significativa de la percepción del paisaje. Espejos de agua también fueron relevados. Y la caminería, que es la línea negra que se encuentra en este sitio. Como podrán ver, la caminería que te lleva a la Quebrada de los Cuervos es bastante quebrada, ¿verdad? Bueno, no les voy a mostrar todos los análisis, pero bueno, la tapera, por ejemplo, esta que les decía. También los espejos de agua, los afloramientos rocosos, la pradera en celeste, el afloramiento rocoso, pradera y bosque de quebrada, el que es en color rosado. Y las manchas amarillas son emprendimientos de cultivo de eucaliptus. Que el cultivo de eucaliptus en Uruguay es bastante prolífero. Bueno, continuamos con el análisis. Vimos la fotointerpretación, ahora vamos al estudio de cuencas visuales. Para este estudio de cuencas visuales, los chiquilines, los estudiantes, se basaron en las herramientas que nos provee el Google Earth. Por ejemplo, para poder hacer dándonos
en un punto, poder tomar una panorámica de las cuencas de percepción, ¿verdad? La cuenca visual. Y lo que te hace es marcar en verde lo que vos podés observar desde el punto de vista, ¿verdad? Luego, lo que se hizo también, usar la herramienta del corte, y lo que hicieron fue generar 4 cortes, ¿ah? para poder ver este tipo de peculiaridades, por ejemplo. No sé si ven bien, el observador se encuentra en este punto, hay una elevación enfrente y luego continúa un valle que queda obstruido por el tapón visual que genera la propia elevación. Bueno, eso hicieron a cada uno de los sitios. Como pueden ver, el establecimiento turístico del Capricho tiene una cuenca visual un poco más amplia que la anterior, que era del punto del mirador de la Quebrada de los Cuervos, que es un lugar más encerrado en sí mismo porque la idea del mirador es poder observar evidentemente la quebrada. Pero este sitio que les decía de la estancia del establecimiento turístico posee una cuenca bastante amplia, casi de 180 grados de amplitud, y como pueden ver en los cortes, la percepción es bastante lejana. Esta es la cuenca visual de la Tapera también. La Tapera se encuentra en un lugar bastante alto, como les decía, a orillas de un camino, y de nuevo se repite más o menos la misma situación perceptiva desde el establecimiento agroturístico. Y esta es la Escuela 44 de Sierra del Yerbal, que tiene una amplitud bien un poco más de 180 grados, pero es bastante quebrada, o sea, no hay como un paneo de percepción de 180 grados sin interrupción. El lugar es muy, muy de quebrada, pues evidentemente es quebrada porque se llama la Quebrada de los Cuervos. Es una gran sierra que viene desde el norte del país y termina muy cerca de acá donde estoy yo en este momento, que se llama Punta Ballena, que los que conocen Uruguay, Punta Ballena es una península pequeña que ingresa al mar acá cerca de Punta del Este. Bien, vamos rápidamente. Estudio de las cuencas visuales, y ahora vamos al estudio de la fragilidad. Aquí en este cuadro que les voy a mostrar, tienen lo que les mostré rápidamente en el PowerPoint, para que ustedes vean de qué forma han caracterizado estos 4 puntos, desde el factores biofísicos, factores de visualización y singularidad, y factores de accesibilidad visual. Son los 3, en realidad son 4 porque la visualización y singularidad los incorporaron en un solo estudio. Entonces, de nuevo, hicieron el estudio para cada uno de los casos, y lo que hicieron para mostrar la fragilidad, si era baja, media o alta, fue agregarle valores a estas percepciones. Entonces, hicieron este código de círculos y colores. Evidentemente, cuanto más puntos van cubriendo con el color asignado, significa más alta, en este caso, la fragilidad. Por ejemplo, ahí les acerco esto, teniendo en cuenta los factores biofísicos. La pendiente, por ejemplo, del primer punto, que es el de la Quebrada de los Cuervos, el mirador de la Quebrada, la pendiente es bastante encima de los 30 grados, por lo cual es bastante alta su fragilidad. La densidad de vegetación también es un bosque bastante serrano, donde la fragilidad es de media a alta. El contraste de vegetación es bajo. ¿Por qué? Porque al ser monte nativo,
la riqueza de especies hace que o sea, que el monte sea como homogéneo, por lo cual el contraste prácticamente no existe, es homogéneo en su totalidad. Entonces, de medio quedando abajo. La altura de la vegetación, que es otro criterio que se tiene en cuenta, es bajo, porque también el bosque nativo nuestro, de quebrada, no es un bosque en altura, por lo cual también la fragilidad es de media a baja. Los factores de visualización y singularidad, que es el segundo punto que analizaron, para el punto de observación de la quebrada de los cuervos es altamente, es entre media y alta, o sea, está a un punto de ser altamente frágil desde la visualización y la singularidad. ¿Por qué? Porque el tamaño de la cuenca visual es muy, muy larga. Si bien el ángulo de percepción es corto, la distancia hacia el horizonte es muy larga, por lo cual el tamaño de la cuenca visual es altamente frágil. La forma de la cuenca visual también es frágil al ser acotada en ángulo. La compacidad es de media a alta y la unicidad es muy, muy frágil. Bueno, luego, estos tres estudios de fragilidad, lo que hicieron fue montarlo ahí va, en este esquema, ¿ah? Entonces, ahí. Entonces lo que pueden hacer ustedes es ir recorriendo los puntos que se tomaron en cuenta y ver de qué forma puede llegar a ser muy, muy frágil desde un punto de vista y no tanto desde otro. Por ejemplo, el tamaño de la cuenca visual es, a ver dónde estoy, sí, es de alta fragilidad. El contraste de vegetación es medio, la densidad de vegetación es altamente frágil. Quiero ver algo que no sea tan frágil, que es acá. El tamaño de la cuenca, el tamaño de la cuenca es de baja fragilidad. Aquí sería este punto acá. Bueno, lo mismo para este caso, que es el segundo, que es el establecimiento turístico, también es de fragilidad de media a alta, casi alta, y bueno, y luego se hicieron el análisis de cada uno de los puntos, como ustedes pueden ver ahí. También volvemos al esquema que muestra la fragilidad en cada uno de los puntos. Vamos ahora, fragilidad, listo, esto también, y les muestro el final, catálogo. Bien, como habíamos dicho, también uno de los objetivos de este trabajo era generar un catálogo de imágenes que le sirvieran también a la propia Quebrada de los Cuervos, pero también a los emprendedores turísticos, y después les cuento el final de la película, porque este trabajo tuvo un fruto muy, muy interesante. Ahora voy a pasar rápidamente. Estas son fotos de la propia Quebrada de los Cuervos, donde pueden ver acá la Dodonea viscosa como abunda. Este es el arroyo Yerbal Chico. Bien. Esta sería bueno, los componentes vivos del paisaje, aparte de los vegetales. Acá tenemos un tumulita que paseaba libremente cuando nosotros hicimos el recorrido del sitio.
Bueno, la conexión a internet en mi casa no es la que todo el mundo quisiera tener, pero bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad de andar por el campo y poder ver este tipo de animales. Esto es un guayabo del país, tremendo. Bien, ahí pueden ver parte del catálogo de la quebrada. Después, capaz que les muestro el del capricho, porque si vienen a Uruguay, seguramente se van a quedar aquí y van a poder tener este tipo de panoramas. Este es el sitio del establecimiento turístico, las estipas, el horizonte bastante lejano, como les decía. Bien, y voy al del final, el de la escuela, y les cuento, escuela aquí. Esta escuela que les contaba que en este momento se encuentra sin alumnos, los vecinos y bueno, ¿no? Y la maestra decidieron que la escuela se transforme en un centro cultural y es por eso que el año pasado tuvimos la suerte de inaugurar este centro cultural y en parte de la colección que tiene para mostrar en el centro cultural, en una de las habitaciones que se transformó como una especie de museo, tienen este trabajo con todas esta información impresa de la mejor forma para poder explicar el sitio que tienen primero y el trabajo que pudimos hacer desde la academia, ¿verdad? Podría estar horas explicando cada una de estas fotos. Esta me parece una foto increíble. Esto es el patio de la escuela, en las sierras del Yerbal. Típico, paisajes de las sierras del Uruguay, del noreste del país, límite con Brasil. La Quebrada de los Cuervos se considera como parte de una antigua, de lo que podría haber sido una selva subtropical, o sea, la vegetación que tiene es hiperabundante, el microclima que se generan es bastante interesante. Bien, y esta es la tapera, uno de los puntos también paradigmáticos. Eh, Increíblemente, este árbol que ustedes ven aquí es una higuera, y en el tronco de la higuera tiene tallado el pie de una persona. Esto en la cultura campesina uruguaya, esta práctica se le denomina venceduras. Son una especie de ritual para poder curar alguna enfermedad que posiblemente tuviera este niño, y este dato lo sacamos de una antropóloga que hizo un trabajo bien interesante sobre los saberes populares de la campaña uruguaya. Y bueno, simplemente un dato interesante que les digo. Y, a ver, bueno, y aquí lo que tienen son los anexos a este trabajo. Está el fundamento teórico, está el plan de manejo de la quebrada, y ¿qué más tenemos acá? Y el sitio, el SNAP es el sistema de áreas protegidas. Y bueno, y la referencia desde el SNAP a la Quebrada de los Cuervos. Bueno, y lo que tienen también
son algunas PDFs para descargar de charlas que dimos junto a María Pupo, una ingeniera que trabaja en el taller con nosotros. María Pupo y Alejandra Calvete son dos ingenieras que han hecho unos trabajos bien importantes en este sitio, en la Quebrada de los Cuervos, sobre todo una investigación sobre el guayabo del país, que también les recomiendo que vean ese PDF. Y bueno, creo que de forma desordenada y rápida he llegado al final de esta... Sí, llegué al final. Espero que me hayan entendido algo y 44 minutos. Muy bueno, Leo. Yo creo que muestra, bueno, varias cosas. Por un lado, la riqueza del oficio y el complemento con el trabajo que a lo mejor desde un área natural tradicionalmente haría un biólogo, un guardaparque, un agrónomo, etcétera, un geógrafo, una antropóloga, como decías hoy. Pero me parece que sumar esta mirada de la percepción y buscar objetivar aspectos tan subjetivos a priori, creo que es un avance en sí mismo y muestra una pincelada de lo que se puede hacer, ¿no? Eh, Creo que sería jugoso a lo mejor para los que se suman a este mundillo del paisaje, contar un poquito qué entendés vos y en este trabajo, qué entendieron por cuenca visual, cómo se construye este concepto que a lo mejor no es tan trillado y es interesante para trabajarlo, si tenés ganas. Sí, sí, está bueno lo que decís porque nosotros al principio, cuando empezamos a hacer este trabajo, hablábamos de cuencas de percepción. Claro, porque queríamos hacer un relevamiento de sonidos, de ruidos, bueno, lo que tiene que ver con el viento, las aves, el ruido del agua. Como les contaba, este lugar es una quebrada, por lo cual los hilos de agua son constantes. Bueno, las ideas como equipo de trabajo eran muchísimas. Pero bueno, evidentemente esto era un trabajo académico, no teníamos el tiempo, teníamos los tiempos curriculares del semestre, entonces lo que decidimos fue hacer foco en la cuenca visual, por eso usar la herramienta de Google Earth, que me parece que está buenísima, porque de alguna manera te pinta desde la tecnología cosas que vos sería bastante engorroso poder llevar adelante el estudio simplemente con observar, ¿verdad? Entonces, en las áreas protegidas, y no solo en las áreas protegidas, por ejemplo, yo le contaba cuando di la charla en el taller, en la costa, por ejemplo, cuando uno está construyendo y poderle mostrar al cliente cuál es su cuenca de percepción, cuál es su apertura visual y poderlo hacer con gráficos contundentes, me parece que ya desde ese punto de vista es un saber hacer y es una herramienta que la tenemos que manejar. ¿Ah? Eso por un lado. Y después, para poder generar legislación respecto a la percepción de los paisajes, también es una manera buena para poder tener a mano. Y yo les hablé al principio de Carlos Pellegrino, que fue una de las personas hacedoras de la licenciatura en Uruguay. Por ejemplo, él ganó un juicio, o sea, había un litigio entre dos propiedades, la construcción en altura, que le quitaba la visual a otro de los vecinos. Entonces le pidieron a Carlos que hiciera un estudio de cuencas de percepción para que de alguna manera el vecino tuviera armas para defender su derecho a la percepción. Y bueno, de ahí es que surge todo esto de poder aprender las herramientas y poder dar juicios de valor respecto a esto, que como dije al principio, tiene mucho que ver con lo estético,
pero a la vez tiene mucho que ver con lo ético. Sí, muy rico el concepto. La verdad que me parece que da para profundizarlo, para explorarlo y creo que para enseñarlo también, ¿no? Y compartirlo como escuela, como aprendizaje. Bien. Bueno, ¿qué les parece si abrimos algunos micrófonos que quieran hacer alguna pregunta, algún aporte, algún comentario? ¿Quién tiene ganas? Por ahí teníamos una pregunta en el chat vinculada a la superficie de la quebrada, del área natural. ¿Vos la tenés en la cabeza o la buscamos por ahí? Están al principio, a ver, ya les digo. ¿Quiénes son memoria general? Eran 3.000, 45 kilómetros. Son 4.403 hectáreas. Me sacaron rápido con ese dato. Linda superficie. Sí, fue una Sí. presa realmente. Sí, en realidad podría ser bastante más, siempre y cuando el área adyacente pudiera incorporarse a los predios del área protegida, porque actualmente tienen un área municipal, que es la propia de la quebrada, donde está el mirador, luego un área que pertenece al Ministerio de Defensa, es un área militar, y luego tiene áreas privadas. La familia de Micheli, por ejemplo, que es un propietario de un campo ahí. Después hay todo un área, que es el área buffer, digamos, que la idea era incorporarla en el área protegida. Porque el plan de manejo está bien interesante, está bien hecho. Si bien nosotros lo tomamos porque, bueno, como esto que habla del paisaje y cuál es la mirada que hace. Bueno, desde ese punto de vista, la mirada que hace habla del paisaje como que tenemos nuestros reparos, porque habla del paisaje como una cuestión escenográfica, bueno, lo que todos sabemos con esto de tomar al paisaje bien sin la actividad humana. Bueno, toma la actividad, igual el plan de manejo toma la actividad humana como parte del plan de manejo, o sea, el área protegida en sí mismo no es un área blindada donde ahí no se hace nada. La idea es que los habitantes puedan desarrollar sus actividades económicas, pero en una buena práctica y bueno, y agregarle algunas otras actividades a las que ya tenían, que era de tipo 100% agropecuario. Por ejemplo, este emprendimiento que les hablaba del Capricho es un emprendimiento que no tiene más de 10 años, o sea, es bastante reciente. Muy bueno. ¿Qué más por ahí, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que haya surgido? Más preguntas en el chat, a ver qué había quedado pendiente. Un segundito. Acá estoy. ¿Para algo, jóvenes? Sí, en el chat era eso lo que estaba como Ah, preguntando. bueno. Sí, yo tengo una consulta. Es relativa al concepto de fragilidad. Me gustaría que explicaras un poco más. Bueno, ahí voy. Fragilidad, estamos hablando, a ver, para que estoy abriendo una más y acá. Entonces, segundo, calidad visual y ¿dónde tengo el concepto? Ahí va. ¿Qué hablamos cuando hablamos de fragilidad? El concepto en sí mismo ¿dónde está la definición que usamos? Bueno, la idea de qué consideramos con fragilidad es que está en posible vulnerabilidad constante. O sea, ¿qué queremos hacer con algo que sea frágil? Lo queremos conservar. ¿Qué tenemos que hacer para definir que eso sea frágil? Bueno, es caracterizarlo. ¿Y cómo lo caracterizamos? Desde
el abordaje desde la fragilidad visual, lo que decía, teniendo en cuenta el concepto de visibilidad, intervisibilidad y cuencas visuales. Pero también el factor, los factores ambientales, los factores de temporalidad, los tamaños, lo que decía el tamaño de la cuenca de percepción, la distancia del observador al horizonte, la riqueza del paisaje, y bueno, y ahí vamos también a subjetividades, que hablamos, ¿qué queremos decir con riqueza del paisaje? Cuando se contempla la fragilidad o vulnerabilidad, la calidad visual del sitio y la potencialidad del paisaje. Otra cuestión que también es realmente muy subjetiva. Los factores que afectan esa fragilidad, para poderla definir, como dije también anteriormente, los factores biofísicos, los de visualización, y me estoy repitiendo, y de singularidad y de accesibilidad visual. Estoy viendo el PowerPoint. Y bueno, ¿cómo yo puedo estudiar esa fragilidad que le decía, la podíamos calificar entre alta, media y baja? Bueno, desde el punto de vista biofísico, ¿qué quiero decir con esto? Estoy hablando, por ejemplo, de la topografía. Si hablo de la pendiente del sitio, a considerar que esa fragilidad es alta, esa pendiente debería ser superior a los 30 grados. Este criterio, que lo pueden leer de la bibliografía, que también está ahí en el blog, que me refiero a Escribano, 1987, tiene también la posibilidad de ser flexible, porque ¿cómo podemos hacer una categorización del paisaje que sea estandarizada? Es imposible, porque cada paisaje es uno en sí mismo. Por lo cual, lo que hicimos nosotros en esta oportunidad fue tomar estos criterios, basándonos en los criterios de Carlos Pellegrino, como les dije al principio, y adaptarlos al sitio. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de pendientes de la topografía, calzaba justo con el criterio de Escribano. Por ejemplo, de la vegetación, la densidad de la vegetación también, no hubo que alterar nada ni improvisar nada, porque cuando nos referimos a la vegetación y la tenemos que categorizar entre alta, media y baja, lo que hay que tener en cuenta es la cobertura, la cobertura, la cubierta vegetal casi continua como presencia de claros en el bosque. O sea, cuando esa cobertura es media, bueno, cuando su cobertura estoy entreverando, estoy leyendo una letra muy chica y mis lentes no pueden. Disculpen, ¿eh? Le estoy diciendo que la vegetación, la densidad de vegetación la podemos categorizar en alta, media y baja, y para que sea media, por ejemplo, que es en este caso del mirador de la Quebrada de los Cuervos, lo que se tuvo en cuenta fue la cobertura vegetal casi continua, presencia de claros en el bosque. Ustedes conocen cómo es la vegetación de quebrada, que no es un continuo, como un manto homogéneo, sino que en este caso hay afloramientos rocosos, hay cañadas, y bueno, la propia vegetación nativa, que es bastante diversa. No sé si aclaré algo o lo complejicé más todavía. No, muchísimas gracias.
Les cuento que toda esta información que estoy compartiendo la encuentran en un blog que se llama cuencasdepercepción.web. Bueno, se los voy a compartir en el chat. Es más fácil. Fenómeno. ¿Y lo de Pellegrino está publicado también, este antecedente que vos decís? No, lo de Pellegrino lo tuvimos de primera mano, basándonos en la bibliografía que citaba al principio. En este caso, él lo que hizo fue una adaptación a nuestra realidad. Y bueno, para los que conocimos a Pellegrino, con su pensamiento ramificado y extraordinario pensador, él no logró poder escribir esto, bien escribió otras cosas. Pero bueno, él tenía un ayudante muy capaz, que es el ingeniero Pablo Hernández, que era quien compartía la cátedra de percepción del paisaje, y Pablo seguramente ha hecho algo escrito referente a las cuencas de percepción. Muy bueno. Bueno, muchas gracias por el detalle. Sí. ¿Quién más quiere preguntar algo, jóvenes? Sí, buenas tardes. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Patricia, soy de Bolivia y en primer lugar, pues agradecer este espacio para compartir la experiencia de paisajes en torno a áreas protegidas. Es verdad, el escenario que ustedes viven actualmente en Uruguay también lo tenemos presente en Bolivia porque tenemos la denominación de área protegida y paisajística solamente por el valor escenográfico, como mencionas, ¿no? Y tiene que trascender esto y tenemos que hacerlo notar a través de las investigaciones y me parece fascinante los aportes que se han generado en este espacio, porque al tener un área protegida, tenemos que considerar que el Estado tiene deberes y responsabilidades en esta área y no solamente se tiene que ver como por la denominación y se queda ahí el paisaje, ¿no? Que me parece muy importante. Me parece bien también el hecho de que se haya visto la problemática desde la fragilidad, porque eso nos lleva a concebir una idea de qué es lo que debemos conservar y qué es lo que tenemos que poner en valor. Y me parece, después de esta primera práctica de poder incluirlo y hacer un ejercicio, incluirlo dentro del plan de manejo, creo que ese sería el segundo paso y un buen referente para Latinoamérica para basarnos en este gran ejemplo. Muchísimas gracias por el aporte. Gracias a ti por las palabras. Y decirles también que insisto, este trabajo se hizo dentro de un proyecto académico con, bueno, limitada de tiempo, limitantes económicos, porque pudimos ir 2 veces al sitio, perdón, 3 veces al sitio, creo que fueron, ya me mareé. Bueno, la idea para hacer este trabajo en realidad serían más visitas de sitio, más tiempo, más trabajo de gabinete. Bueno, dentro de todo creo que hicimos un trabajo digno y bueno, y también quizás sea el punto para generar otros trabajos de investigación que sean a nivel del paisaje, estrictamente. Acá hay otra pregunta en el chat que dice, Ignacio pregunta, ¿es más bien fragilidad visual y no tanto desde la ecología del paisaje? Sí, sí, es de fragilidad visual, no de la ecología del paisaje, porque ahí, por ejemplo, si hablamos del bosque nativo, quizás desde el punto de vista ecológico es súper, muy frágil, pero desde el punto de vista visual no lo es. Entonces hay que ser claro, sí, al momento de hablar de fragilidades visual, ecológica, son cosas distintas. Que no son antagónicas tampoco, porque a lo mejor posee poca fragilidad ecológica, pero alta fragilidad visual.
Entonces lo que hay que hacer es separar los tantos de qué es lo que estamos hablando. Está muy bien. Está muy bueno, Ignacio. Acá se aplicó hace unos años un índice de peligrosidad y otros valores para Costanera Sur y otras áreas naturales. Sería interesante construir tal vez un índice que integre estas cosas, ¿no? En cuanto a aspectos visuales, de percepción, pero también biológico, ecológicos, ¿no? Incluso a nivel de riqueza de especies, de peligrosidad en términos de riesgo de, qué sé yo, incendios o inundación o lo que sea, y también en relación a la gente que está apoyando el ojo en ese lugar, porque no es lo mismo un área natural que está en el medio de la nada, donde no tiene público, no tiene acceso, a un espacio que tiene un rol educativo, incluso periurbano, como muchas reservas actuales, donde también hay un valor educativo, ¿no? De interpretación incluso muy importante. Así que rico trabajo como para, bueno, poder hacer una tesis, ¿no? De alguien que esté por ahí dando vueltas a tesis. Y también agregar un poquito, en la Quebrada de los Cuervos es un sitio de referencia universitario de hace mucho tiempo y hay un montón de investigaciones que se han hecho en el sitio. O sea, desde el punto de vista ecológico existe el trabajo ya realizado. En el plan de manejo lo pueden observar claramente. Y bueno, y hay trabajo desde lo estrictamente botánico, como el de María. Bueno, no es tanto estrictamente botánico, porque ellos también incorporan cuestiones del paisaje cultural al momento de hacer su investigación. Pero bueno, lo que hacen es investigar el guayabo. Y bueno, entonces también hay investigaciones puntuales de diferentes vegetales del sitio. Muy bueno. Acá nuestro amigo y colega Mario Maciel dice, quisiera saber la interdisciplinariedad del grupo de trabajo y del respaldo y peso jurídico con que cuentan actualmente. Dos preguntas. El equipo de trabajo desde el punto de vista docente, habemos licenciados en diseño de paisaje, licenciada en Bellas Artes y ingeniera agrónoma, comparte los dos títulos, arquitectos y arquitectas, y bueno, y por ahí estamos. Somos los docentes del taller de diseño. Bueno, y como el taller se cataloga como un espacio de reflexión colectiva, es un taller de docente estudiantil. Incluso en el equipo de docentes hay estudiantes también presentes. Muy bueno, muy bueno. Y después, ¿qué era lo otro? Si teníamos, quisiera saber, El respaldo jurídico. el respaldo jurídico. Bueno, somos docentes de la Universidad de la República. Quizás, no entiendo mucho por lo de jurídico, pero... Me imagino que se refiere más al marco jurídico del área natural, ¿no? ¿No, Mario? ¿A eso te referís? Puedes abrir el micrófono, Mario, no seas tan tímido. Marco jurídico, claro, bueno, están en el sistema de áreas protegidas, entre las 17 áreas protegidas del Uruguay, se encuentra la Quebrada de los Cuervos. Y tiene como título Paisaje protegido de la Quebrada de los Cuervos. A lo mejor los podemos invitar acá a los vecinos argentinos que visiten el sitio del SNAP. No sé cómo está ahora, pero en una época era muy potente el sitio, ¿no? Sí, es muy potente, por lo pronto. No ha tenido grandes cambios en los últimos días, sí, y tienen ahí de qué forma, por ejemplo, se puede ingresar las áreas. Ustedes en Argentina tienen una tradición bastante más importante que la nuestra, sobre todo de parques nacionales. Nosotros tenemos poca tradición en ese sentido. Imagínense que los dos parques nacionales que tuvimos en el país fueron el Parque Valle en la ciudad de Montevideo, que el árbol paradigmático de ese parque era el eucaliptus. Luego el segundo parque nacional es la Fortaleza de Santa Teresa, que también tiene como elemento vegetal característico los pinos y los eucaliptus. Pero bueno, luego empezaron a incorporar estas áreas protegidas y bueno, desde el año 2002 que se crea la ley, es que se empiezan a incorporar. Y bueno,
Es el 1% del territorio, o sea, es bastante también poco significativo en cantidad. Hay mucho Hola, trabajo. buenas tardes. ¿Te puedo hacer una reflexión? Soy Claudia, también de la Argentina. Yo Sí, vivo en La claro. Plata, pero tengo mi corazón y mi lugar en San Vicente Misiones, en un lugar que se llama El Mainó. Y nosotros estamos haciendo ahora, en ese lugar, los trámites para pertenecer a la red argentina de reservas privadas, que es otra instancia distinta a los parques nacionales, sino que aquellas personas que tienen un lugar determinado, en un paisaje determinado, pueden nombrar a su lugar como reserva privada. El Mainó tiene el aval de la Municipalidad de San Vicente y ahora estamos por el aval de la provincia. Es un lugar hermosísimo, con un salto de agua de más de 40 metros y que, por supuesto, conserva la selva misionera. Y como dijo Ana Patricia, creo que era de Bolivia, la idea es qué es lo que tenemos que conservar. Y nosotros lo que estamos conservando es el monte misionero, la selva misionera y ese curso de agua con todas sus características. Al conservar todo eso, también se conserva, por supuesto, la fauna que que vive en esa zona, ¿no es cierto? Pero como reserva privada, tienes la posibilidad de intervenir determinado porcentaje de esa reserva. ¿Para qué? Para hacer algo que te permita obtener también una ganancia para poder facilitar la conservación. En nuestro caso es un pequeño camping, entonces, por supuesto que en este momento de pandemia no está habilitado, pero se puede visitar en cualquier momento. Crucemos los dedos para que eso sea lo más pronto posible, ¿no es cierto? Esto para nosotros y para todos. Pero bueno, la idea es esa, de intervenir un pequeño porcentaje de esa superficie y hacerlo accesible a todas las personas. Qué bien, divino, divino. Gracias, Claudia. Gracias. De nada. Y me dio también, Claudia, de decirte que acá en Uruguay las áreas protegidas pueden tener las siguientes formas: ser un área municipal, un área privada o mixta, como este área de la Quebrada de los Cuervos, que tiene predio militar, predio municipal y privado. O sea, las figuras son como las que tienen ustedes también. Sí, sí. Claro, claro. Muy bien. Muy bueno, Divino. acá hace relativamente pocos años se desarrolló una figura nueva como de transición, que son áreas de conservación de la defensa, que son áreas dentro del sistema de defensa de uso tradicionalmente militar, pero en cierto modo en desuso, porque afortunadamente, para mi forma de ver, el mundo militar se ha ido achicando y de alguna forma esos espacios que antes eran tal vez polvorines, depósitos, áreas de maniobra, vaya a saber qué otras locuras hacen los militares que nosotros los civiles no sabemos, entonces parte de esas áreas se van destinando a conservación, ¿no? Por ahí andaba Juliana Powell, que también es una, digamos, actriz en el mundo de las reservas privadas. No sé, ¿está por ahí? Juliana, ¿nos escuchás? Bueno, tal vez se cansó de nosotros, pero es una de las invitadas que tenemos para una de las charlas próximas, y ella entonces forma parte de esta red que vos decías, Claudia. Creo que es muy rico el espacio porque, bueno, son reservas de muchas superficies variadas, ¿no? De muchas condiciones y contextos variados, pero es una forma de sumar voluntad privada en espacios que a lo mejor son mixtos, tienen un área productiva, un área turística, un área X, pero también un cacho de naturaleza que puede estar vinculado a un humedal, a un espacio serrano que no es productivo en el mundo de la agricultura o de la ganadería, pero sí puede conservar un hábitat interesante. Así que bienvenido sea, y es un mundo muy dinámico con muchos participantes y creciente, así que creo que es algo que se viene para complementar el rol del Estado, que es el principal, de alguna manera responsable, pero no el único, claramente, porque hay territorios donde prácticamente no hay tierras fiscales como para pensar áreas nuevas, y la oportunidad, en cierto modo, es privada, ¿no? Así que creo que también es interesante para pensar escenarios mixtos, donde aún produciendo hace falta también a la vez conservar, ¿no?
Así que bueno, muy, muy jugosa la charla, creo que nos queda mucha tarea para el hogar, para seguir investigando, para seguir profundizando. Creo que sería muy rico esto de armar un índice donde dialoguen los dos mundos, porque me parece que tradicionalmente el paisaje está visto como algo escénico, como algo visual, y por otro lado va el mundo del ambiente, de la ecología, de la sustentabilidad, y por otro va el del turismo, y por otro va el de la producción, y en realidad el mundo es uno solo, ¿no? Entonces haría falta integrar todas estas miradas como para hacer un trabajo más, creo, más rico, más sabroso, y más responsable también, ¿no? Para bajar el impacto de todos y aportar desde el oficio de cada uno de alguna manera, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. No sé si queda alguna otra reflexión, preguntas, jóvenes. Estuvieron un poco tímidos, la verdad, el auditorio hoy con los micrófonos, pero bueno, tal vez los inhibimos con los bigotes y las barbas. Es una hipótesis, no sé. ¿Alguien quiere tomar el micrófono para alguna reflexión final? ¿No? Bien. María Laura Moya, vos sos de acá de Uruguay, ¿no? Sí, compañera tuya de UDAP. Claro. Muy bien. Bueno, había amigos y todo, qué bueno. Bueno, gracias. Como siempre decimos, los invitamos a visitarnos en el blog o en redes, vamos colgando otras locuras que se nos vayan ocurriendo. Y ya con Leo iremos armando también algún desquite para cruzar el charco virtualmente por ahora y armar algo del otro lado. Así que bueno, gracias por estar ahí y seguimos en contacto. Muy bien, Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a todos. Nos vemos pronto.